En la clase de hoy vamos a ver irrigación del codo. Al hablar de irrigación del codo es hablar de la arteria braquial. ¿Qué es la arteria braquial? Es la continuación de la arteria axilar que pasa a cambiar de nombre como arteria braquial desde el borde inferior del músculo pectoral mayor. Entonces decimos que la arteria braquial nace en el borde inferior del músculo pectoral mayor justo después de pasar del músculo redondo mayor. Y aquí tenemos a la arteria braquial. Esta arteria braquial se la conoce también como arteria humeral o arteria del brazo. Acompaña medialmente al hueso húmero para dirigirse ventralmente pasando por delante de la epitróclea del húmero y termina bifurcándose delante del cuello del hueso radio. Se termina bifurcando en una rama lateral conocida como arteria radial y una rama medial conocida como la arteria cubital. En su trayecto, esta arteria braquial emite ramas colaterales que las dos primeras no son importantes, ¿ya? Por esa razón es que los puse cortado acá. La primera rama es la arteria muscular que va simplemente a irrigar los músculos del brazo. La segunda rama es la arteria nutricia que directamente se introduce al foramen nutricio del húmero y lo nutre. Ahora, las siguientes ramas que vienen ahora son importantísimas porque ellas me van a formar el circuito del codo. Ya, entonces su tercera rama se conoce como la arteria braquial profunda. Más inferiormente encontramos a la arteria colateral cubital superior y más inferiormente encontramos a la arteria colateral cubital inferior, que es la que estoy señalando ahora mismo. Esas son sus ramas colaterales. Ya sabemos que sus ramas terminales son la arteria radial y la arteria cubital. Ahora, empezando por la tercera rama, que es importantísima, es la arteria braquial profunda. Esta arteria nace medialmente al hueso húmero y luego en su trayecto se dirige hacia atrás en su cara posterior de la diáfisis para dirigirse después en su cara lateral de la diáfisis del húmero y bifurcarse en su cuarto inferior de la diáfisis del húmero. Se bifurca en dos ramas, una rama conocida como la arteria colateral radial, que es la que estoy señalando acá. Esta arteria colateral radial va a descender y ubicarse delante de la fosa supracondilia para bifurcarse con una arteria conocida como la arteria recurrente radial anterior. Esta arteria recurrente radial anterior es una rama que da la arteria radial, que a la vez es una rama terminal de la arteria braquial. Ahora, la otra rama que da esta arteria braquial profunda se conoce como la arteria colateral media. Esta arteria colateral media va a descender y va a terminar bifurcándose con la arteria recurrente radial posterior o interósea recurrente. Esta arteria interósea recurrente o recurrente radial posterior nace como una rama de la arteria interósea posterior. Y así tenemos establecido el circuito epicondilio. Entonces, si te preguntan cómo está establecido el circuito epicondilio, vos respondés por la arteria colateral radial, por la arteria recurrente radial, por la arteria colateral media y por la arteria recurrente radial posterior o interósea. Listo, ahora volvemos donde estábamos antes. Entonces, yo te expliqué que la arteria recurrente radial posterior nacía como una rama de la arteria interósea posterior. A su vez, esta arteria interósea posterior nace como una rama del tronco interóseo común. Aquí podemos observar tronco interóseo común. Este tronco interóseo común da dos ramas. Una rama anterior que se conoce como la arteria interósea anterior y una rama posterior que se conoce como la arteria interósea posterior, que ya te dije que da la arteria recurrente radial posterior. A su vez, esta arteria interósea común es una rama de la arteria cubital. Luego, esta arteria cubital más superior da otro tronco, conocido como el tronco arterial recurrente cubital. Este tronco arterial cubital da dos ramas, una arteria recurrente cubital anterior y otra arteria recurrente cubital posterior. La arteria recurrente cubital anterior es esta, por si acaso, se une o se anastomosa con la arteria colateral cubital inferior.
La arteria colateral cubital inferior es una rama colateral de la arteria braquial y así se anastomosa en esta arteria. Ahora, a la otra arteria que vamos es la arteria recurrente cubital posterior. Esta arteria recurrente cubital posterior se anastomosa también con la arteria colateral cubital inferior, que es una rama colateral de la arteria braquial. También se anastomosa con otra arteria, conocida como la arteria colateral cubital superior, que también es una rama colateral de la arteria braquial. Y aquí podemos observar que la arteria recurrente cubital emite dos ramas, una que es para la arteria colateral cubital inferior y otra que es para la arteria colateral cubital superior. Y así se establece el circuito epiperitroclear, ¿ok? O epitroclear. Entonces, si te preguntan cómo está establecido el circuito periepitroclear, vos respondés por la arteria colateral cubital inferior, por la arteria recurrente cubital anterior, por la arteria colateral cubital inferior, por la arteria recurrente cubital posterior y por la arteria colateral cubital superior. Ahora, presten mucha atención a esta arteria. La arteria colateral cubital inferior, que es esta por si acaso, da una rama que se dirige transversalmente y se dirige a la fosa olecraniana en su borde superior, para anastomosarse con la arteria colateral media, que te dije que es una rama de la arteria braquial profunda. Y así se establece el circuito periepi-olecraniano. Eso sería todo, chicos, espero que les haya gustado el video y bueno, nos vemos en un próximo video. Hasta luego.